Y para este tema, arbitraje tributario. El arbitraje tributario en Panamá pues nunca vio la luz, fue una propuesta que formó parte del Código de Procedimiento Tributario adoptado por la Ley 76 del 2019. Pues si me acompañan tributaristas sabrán que el Código de Procedimiento Tributario se ha adoptado o ha entrado en vigencia parcialmente algunos artículos, pero estos artículos en particular del arbitraje tributario pues nunca llegó a ver la luz, fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad por nuestro expositor experto que nos va a compartir ahora, que identificó que no era consono con nuestra Carta Magna y pues la Corte le dio la razón recientemente mediante un fallo del 8 de agosto del 2022, donde se declara inconstitucional 16 artículos de la Ley 76 del 2019, es decir, del Código de Procedimiento Tributario, pues, pues anulando esta posibilidad del arbitraje tributario en Panamá como una alternativa a resolución de conflictos entre la administración tributaria y el contribuyente. Así que pues es un tema de mucho análisis, muy interesante, y podemos tener de la mano del actor de la demanda que identificó qué elementos fueron esos que consideró que no eran del todo cónsonos con nuestra Constitución, y pues la Corte Suprema de Justicia al final pues le da la razón. Presentamos sin más a nuestro expositor y agradeciendo siempre a AmCham y a nuestros patrocinadores por crear estos espacios en el comité. Nuestro expositor es el licenciado Publio Cortés, abogado egresado de la Universidad de Panamá con más de 20 años de trayectoria y experiencia, máster en Legal Tech y Gestión Digital de la Abogacía en la Universidad de Salamanca. En el sector privado se ha desempeñado como abogado litigante en temas comerciales, marítimos, de derecho administrativo, así como en materia de derecho civil y mercantil, derecho tributario y con un amplio manejo en contrataciones públicas. En el sector público ha ocupado varios cargos relevantes, dentro de lo que podrán recordar como antiguo director general de ingresos. Ha participado en diversos foros internacionales, destacándose entre ellos haber representado a la República de Panamá en varias reuniones de comités y plenarias del Foro Global de la OCDE sobre transparencia e intercambio de información. Y también ha sido miembro del equipo negociador de convenios tributarios de la República de Panamá. Licenciado Cortés, muchísimas gracias por acompañarnos y pues esta es su casa, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Un saludo especial a la licenciada Ureña, que fue la que me contactó. Es un placer, pues, como decía, estar con AmCham. La última vez que estuve aquí era funcionario público y créanme que la sensación de estar sin ser funcionario público es mucho más agradable, más relax. Aquí estamos pues a nivel de conversatorio. Antes había estado también cuando estaba pues en el sector privado y definitivamente que ser espectador o compartir desde la óptica de colegas es mucho más relax. El tema que los trae hoy es un asunto, cuando dicen la Corte declara inconstitucional arbitraje tributario y yo soy el actor de la demanda, puede tener una tónica hasta negativa, ¿no? Porque bueno, me quitaron algo que podría ser bueno. Yo soy amigo del arbitraje. Casualmente hay un artículo que sale en una revista de arbitraje próximamente, de la que hay aquí en Panamá, donde hablo de eso. Y el tema está en que veámoslo desde la óptica positiva de que permite explicar un poco mejor cómo funciona el sistema constitucional panameño. Sobre todo, a ver, yo trabajé en la Corte Suprema de Justicia 3 años y ese fue mi primer trabajo, y la óptica de interpretación constitucional la agarré, digamos, desde muy joven. No he estudiado el derecho constitucional de forma formal, como admiro a quienes lo han hecho, pero sí tuve un roce importante redactando sentencias de la Corte y
También he tenido, desde la óptica privada, contacto con muchos colegas que han tenido un contacto, una vinculación con el ejercicio del derecho, ajena al derecho constitucional, más que nada vinculada cada uno a su área, y pues creo que esta exposición puede ayudar a tener esa perspectiva que es diferente. No. Entonces, en cuanto a logística, normalmente hago presentaciones, PowerPoint, pero este tema, la única vez que lo he expuesto, que fue en el Colegio de Abogados, lo hice al viejo estilo, tipo exposición solamente. Yo tengo aquí mis notas y parece ser, según algunos me han comentado, que se entendió. Entonces, pues no quiero dañarla haciendo un PowerPoint, así que voy a hacer lo mismo, ¿no? Esta es una conversación que no se limita al fallo en específico, porque es que si uno se pone a analizar el párrafo tal con el artículo tal, no entiende del todo lo que pasó aquí. Esto es más grande que una sentencia de la Corte relacionada con un artículo de una ley. Permite ilustrar un poco cómo funciona todo el sistema constitucional y el sistema tributario interactuando con el sistema constitucional. Por lo tanto, nuestras reflexiones no solamente son de orden jurídico, porque el análisis constitucional no es exclusivamente jurídico. Es un derecho que tiene, todos los derechos tienen algo de ideología, de interpretación histórica y tal, pero el constitucional mucho más. Es un tema de derecho constitucional por excelencia, valga la insistencia, y aproximarse a él desde la óptica puramente del derecho tributario lleva a confusiones. Eso es el primer mensaje. Esta es la reflexión número 1. Es un tema de derecho constitucional, no es un tema de derecho tributario. El derecho tributario viene interactuando con el cornerstone, con la piedra angular del sistema jurídico panameño, que es la Constitución. Mirarlo solo desde la óptica de la utilidad práctica o no, o desde el derecho tributario, es una visión provinciana de la cosa. Por lo tanto, al tratarse de derecho constitucional, hay que tomar en cuenta herramientas de la interpretación del derecho constitucional, como la teoría del Estado. Hay un concepto fundamental que está perdido por ahí en un artículo del Código Judicial que se llama el concepto de universalidad de la interpretación constitucional. Es decir, cuando yo demando un artículo, una resolución, lo que sea, contra la resolución, no solamente se trata de que el análisis se hace contra los artículos que yo invoqué. Si la Corte dice que algo es constitucional, se presume que es compatible con toda la Constitución. Y si dice que es inconstitucional, se presume que es incompatible con toda la Constitución. Yo no puedo mandar un artículo un día porque violó el 3. No me salió. Entonces ahora hablan un poco porque violó el 4. No, cuando ya dicen que es constitucional es toda como que dice todo, las apuestas, ¿no? Por toda la bolsa. Eso significa que el cherry picking en el análisis constitucional no vale. Es decir, yo no puedo decir, es que esto vale porque estoy agarrado de esta norma, porque la Corte obligatoriamente tiene que integrar todo el texto constitucional, porque se supone que es una carta que en todas sus secciones es homogénea, aunque todos sabemos que realmente en la práctica no es tan así, pero se supone que lo es. El análisis de la interpretación constitucional hay que utilizar, muy importante, la historia constitucional, porque esa norma llegó ahí, cuándo fue, cómo fue la cosa, por qué se les ocurrió. No como yo llego un día y la leo y esto debe ser tal cosa, ¿no? Eso tiene su historia, aunque no siempre, importante hacer la acotación, no siempre la explicación histórica es la única ni la determinante. La reflexión 2 es que tenemos que empezar hablando con el concepto de Estado. A veces volver a lo básico, back to the basics, como dicen, ¿no?, en inglés, es algo útil. De ciencia política, doctor César Augusto Quintero Correa, mi profesor y amigo, porque yo era un muchacho que hablaba mucho con él cuando estaba en la facultad. En el libro de Ciencia Política define qué es Estado. Recordémoslo, dice, abro comillas, numerosa sociedad humana, jurídicamente independiente de cualquier otra, que ocupa de manera estable un territorio definido, dentro del cual mantiene un gobierno. Eso es Estado. La pregunta
inmediata. ¿Puede una sociedad mantenerse jurídicamente independiente sin recursos públicos? Obvia la respuesta. No. Necesita recursos, necesita dinero, necesita bienes, necesita algo para mantener independiente al Estado. ¿Puede una sociedad ocupar un territorio de manera estable sin recursos públicos? No. Necesita guardar la frontera, pagarle a los policías, al ejército, lo que sea, comenzando por allí, ponerle escuelas, etcétera, para que la población se eduque y darle ayuda a los agricultores para que tomen control del territorio. ¿Puede una sociedad mantener un gobierno sin recursos públicos? Obviamente no. El gobierno es el que lleva adelante al Estado. Básico, parece sencillo, parece que todos los entendemos, pero cuando lo llevamos a la práctica, algunos no lo entendemos tanto. Por eso, por lo dicho anteriormente, los primeros teóricos de la hacienda pública, y hay cientos que dicen lo mismo, a mí se me ocurrió agarrar la referencia de Juan Bautista Alberdi del siglo XIX argentino, que dice, ellos destacaban que los recursos públicos son la piedra angular de la independencia política. Sin plata no hay una familia. Sin plata no hay una pareja que tenga un apartamento para poder vivir, porque si no, entonces, ¿de qué vamos a vivir? O sea, sin plata no puede existir un Estado. Sin plata, no solo dinero, también hay otras fuentes de recursos. Hombre, los minerales, etcétera, ¿no? Como los recursos públicos son esenciales para que una sociedad se organice en un territorio, tome control del mismo y mantenga un gobierno estable, como consecuencia de ello, no hay Estado sin recursos públicos, lo cual incluye los tributos. No son la única fuente de recursos públicos, pero sí son de los fundamentales. En Panamá, los impuestos en lo que es los recursos, porque el presupuesto nuestro se financia con las tarjetas de crédito, como ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Y esto no es solo de este gobierno, y he participado en 3 gobiernos, no es solo de este gobierno. Panamá financia su presupuesto con una tarjeta de crédito. ¿Sí? Claro, todos los países piden prestado, pero lo de Panamá es vergonzoso y siempre lo ha sido. Gobiernos más, gobiernos menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la parte que sí recaudamos de nosotros mismos, lo que se llama, en el eufemismo de las entidades de crédito internacional llaman acopiar recursos propios. Eso es un lenguaje diplomático así, ¿no? O sea, lo que nosotros sí ponemos y no pedimos prestado, solamente 10.000 millones de dólares. El canal ampliado pone 1.700 millones, aproximadamente, no llega a 2.000. En un momento bueno, antes de pandemia, porque la pandemia ha cambiado todo, los impuestos ponían 5.500 millones, con todas las deficiencias. Es la recaudación tributaria más importante al aporte del Estado, del gobierno, que la del canal, claramente, como 3, 4, 5-1, dependiendo del momento histórico que usted analice. Entonces, es necesario, para que haya Estado, los recursos públicos. Por ese motivo, la materia tributaria es un asunto de orden público. Punto. Es que si no entendemos esto, todo el resto del debate deviene accesorio, innecesario, porque aquí es lo importante. La recaudación de impuestos en todos los países, no solo en Panamá, afecta a los países de derecho constitucional, países que tienen regímenes liberales, etc., ¿no? Afecta un tema que está en la esencia misma de la existencia del Estado. Sin plata no hay Estado. Bien, claro ese punto. Reflexión 3. Un poco de historia constitucional panameña. El modelo constitucional del Estado panameño y su rol en la economía. Ya esto es parecido, pero no es lo mismo. Este modelo viene principalmente desde la Constitución de 1946, que se hizo una asamblea constituyente, hubo rejuego de ideas, posiciones más a la izquierda, más al centro, más a la derecha, un debate bastante equilibrado, el mejor modelo. Los panameños tenemos una historia muy quebrada, muy triste, pero ese fue un buen momento, un momento que generó una buena constitución. La esencia de la relación Estado-Constitución de esa Constitución del 46
con todos los cambios, sube, baja, golpe de Estado, dictadura, no dictadura, se han mantenido en la Constitución. Influyeron, por ejemplo, José Dolores Moscote, Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari en el modelo de la Constitución, políticos con visión como Pancho Arias, Diógenes de la Rosa, más a la izquierda, José Daniel Crespo. En la dictadura, en el gobierno de Torrijos, hicieron una constitución que, como dice, la de la dictadura, efectivamente, no fue basada en un consenso popular, etcétera, pero en lo que es modelo de la relación economía-Estado, se mantuvo más o menos lo mismo que el 46. Y eso era el concepto de la intervención prudente del Estado en la economía. Eso se llama el keynesianismo, que estaba en boga desde los años 30, después del colapso de la bolsa de valores, que ya sabemos toda la historia. Eso se llevó a la práctica en Estados Unidos, ya que estamos en la American Chamber of Commerce. Es importante recordar que two American presidents tienen una gran influencia en esto. La práctica política de FDR, Franklin Delano Roosevelt, y de Harry S. Truman. New Deal, Fair Deal. No solo ellos, el estado de bienestar, modelo económico de posguerras en Europa, en fin, toda esa influencia de que no se podía tener una economía exclusivamente dejando las fuerzas del mercado libre, sino que había que hacer una intervención. Por eso existe la intervención en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Eso se creó en ese tiempo y muchos otros elementos, salario mínimo y otros conceptos. Eso fue el referente, no solo proveniente de los Estados Unidos, sino también de Europa, de el modelo de relación Estado-economía de la Constitución de 1946. Le doy dos datos. En ese modelo económico hizo los Estados Unidos, porque no es un modelo malo, porque ahora lo denigra mucha gente y lo vamos a ver, es un modelo exitoso, fue exitoso en su momento. Desarrollaron una economía que tuvo la capacidad industrial de desarrollar los músculos industriales que ayudaron a derrotar al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Sin la industria de los Estados Unidos desarrollada con ese modelo económico, los nazis en el frente occidental al menos no hubieran podido ser derrotados. O sea, no es ineficiente ese modelo. En Europa necesitaban reconstruir y necesitaban impuestos después de la Segunda Guerra Mundial. El plan Marshall de los Estados Unidos, para ayudarlos al principio, no los iba a poder cargar toda la vida, necesitaban recursos propios. Todo eso inspiró a los constituyentes del 46. Dirán, ¿qué hace Publio hablando de historia patria? Pero es que eso está vigente hoy, todavía. Y el que quiere ver cualquier análisis constitucional, sin tomar en cuenta eso porque no le da la gana, está perdido. Se está analizando otro país jurídico, digamos, ¿no? Está en otro país. La economía de mercado, pero con intervención del Estado para equilibrar las cargas, es la clave de lo que se hizo allí. No es exageradamente individualista, pone a la colectividad y al sentido social como meta esencial del Estado. Y les voy a dar 4 ejemplos. El preámbulo de la Constitución vigente hoy, que dicho sea de paso, en el 83 pasó por un referéndum, no es el mismo texto de la Constitución del 72, se adaptó a la nueva realidad democrática, la modificaron en un montón de asuntos, después se le agregó el título del canal, todo eso se ha ido ahí cambiando en el tiempo. No todo para bien, hay cosas que hay que cambiar, etcétera. Pero ahí en este modelo de relación economía-Estado intervinieron grandes juristas como don Mario Galindo, César Quintero, gente que nadie puede decir que son comunistas, dicho sea de paso. Entonces, el preámbulo de la Constitución de Panamá hoy, y este es un análisis de derecho constitucional, de contraste de una ley de hoy con la Constitución de hoy, dice, y es que hay bastante jurisprudencia de la Corte donde para tomar una decisión la Corte usa como fuente hasta el preámbulo. Hay varios fallos de eso. Entonces, dice, con el fin supremo de fortalecer la nación, garantizar la libertad muy importante, tronco fundamental, la libertad económica, etcétera, asegurar la democracia y la estabilidad institucional. Pero también dice, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social
y el bienestar general. Eso es estado de bienestar, welfare state. Libertad con respeto a la búsqueda de la justicia social y el bienestar general. En esa época que se hizo era novedad, ya eso no es novedad. Eso, así funcionan los estados de bienestar europeos exitosos como Suecia, como Francia, etc. Bien, el artículo 50 de la Constitución de hoy, dice, cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social. Ese texto que está vigente hoy es exactamente igual al artículo 47 de la Constitución de 1946. Salud. Artículo 282 de la Constitución de hoy. El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares, pero, ese pero es muy importante, el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará según las necesidades sociales dentro de las normas del presente título, con el fin de acrecentar la riqueza nacional y, muy importante lo que viene, de asegurar sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes. El Estado planificará el desarrollo económico y social, exactamente igual que el artículo 225 de la Constitución del 46. Solamente le estoy dando 4 ejemplos. El cuarto es el siguiente. 284. El Estado intervendrá en toda clase de empresas dentro de la reglamentación que establezca la ley para hacer efectiva la justicia social a que se refiere la presente Constitución. Artículo 284 de la Constitución de hoy. Pero hay mucha gente que no quiere leer que eso está allí, porque no le gusta. Artículo 227 de la Constitución de 46 era exactamente. Para cumplir esa agenda intervencionista que ordena y manda, eso es derecho en Panamá, la Constitución, con mayor razón se hace mucho más vital para el Estado contar con recursos públicos, mucho más todavía que en el siglo XIX. Ese elemento especialmente importante en Panamá, este elemento de la relación Estado-economía es especialmente importante en Panamá, porque aquí tenemos una agenda social claramente incompleta. Y lo que pasó en julio no es otra cosa que una evidencia de eso. Porque los indicadores económicos de equidad son muy graves. Por ejemplo, somos el segundo país más desigual de América Latina y América Latina es la región más desigual del mundo. Tenemos un desempleo de 10%, informalidad de 45%. A propósito de lo cual, aprovecho ya una reflexión relacionada con los impuestos y la corrupción política, porque la corrupción es un problema. Bueno, yo tengo, mi mejor amigo es empresario, mediano empresario, y dice, oye, yo no quiero pagar impuestos para que se lo roben. Eso lo dice medio Panamá hoy en día, ¿no? Eso es importante decirlo. Porque sin corrupción o con corrupción controlada, evidentemente es más fácil cobrar impuestos. Si uno viera que la plata produce, que no están los huecos en la calle, etcétera, dice, oye, pago contento. Eso está muy, muy de moda, ¿no? Sin embargo, a propósito de ese tema, yo propongo la siguiente reflexión. No es una conclusión, lo pongo a debate. Yo no conozco ningún estado que haya decidido dejar de recibir ingresos para el sector público, detener todo hasta eliminar la corrupción. Yo no conozco ninguno que haya podido hacer eso. A lo mejor seremos los primeros. Eso sería como detener el tráfico hasta lograr que nadie haga infracciones de tránsito. Entonces, este es un problema. La justicia y la transparencia deben avanzar a la vez que la recaudación, tristemente. Es más difícil la recaudación, así, porque nadie está contento, pero no se puede detener, ¿no? Es como algunas situaciones de salud, que mientras estás resolviendo un problema, tienes que seguir viviendo, ¿no? Y tienes que ponerse una muleta y seguir mientras te estás curando. ¿Qué es lo que está pasando en Panamá? Miren, yo sé que estamos hablando de un tema muy serio, pero me acabo de recordar una novia que yo tuve en Chitré. Ella
ella las cosas no le molestaban, le daban rabia, ¿no? O sea, si una profesora no le caía bien, ella decía, me da rabia esa profesora. Si X cosa es que me da rabia ese lugar, no me gusta ir ahí, pues. Todo le daba rabia. Entonces, yo pienso que aquí en Panamá hay una gente muy atrevida, muy aguerrida, muy inteligente también, que le da rabia el estado de bienestar que está en la Constitución. Y andan haciendo cosas por allí. Les da rabia. Miren, en las últimas décadas se han ido consolidando en Panamá grupos de presión, lobbies, que tienen mucho poder y que son abiertos enemigos del estado de bienestar que está en la Constitución. En la práctica han levantado una cruzada a favor del exceso de individualismo y en contra del estado de bienestar. En esa agenda radical, y yo lo he vivido dentro del Estado como funcionario público, en esta agenda radical se han puesto la meta de hacer cada vez más débil la capacidad del Estado para recaudar impuestos. Porque así impiden que se pueda atender la agenda social de la Constitución. Esa es su visión ideológica, que tienen derecho a tenerla, dicho sea de paso, ¿no? Sin recursos públicos no hay Estado, entonces machaca por donde sea la posibilidad del Estado de recaudar. En estos días vi en Twitter una señora que escribe mucho, destacada de la sociedad panameña, que decía, lo que tenemos que hacer es no pagar impuestos para acabar con la corrupción. Aprovecho y ahí va ligado, ¿no? El arbitraje tributario, esta es mi opinión muy personal, fue parte de esa estrategia global de debilitamiento de la capacidad del Estado para cobrar impuestos. Yo retomo este tema más adelante, pero quiero que quede muy claro que esa es mi visión del asunto. No me parece que es algo así lo que esperaban que yo dijera aquí, pero así lo veo yo. Reflexión 4. Vamos a hablar de derecho otra vez. Derecho administrativo. El Estado como persona. Cito o me baso en dos autores muy citados por la Corte, porque desde que yo trabajaba en la Corte, cuando yo estaba más pelado, no tenía canas. Desde entonces llegó la primera edición de este libro a la Corte, la llevó el magistrado Arturo Hoyos, Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández. 2 tomos, editorial Aranzandi. El que quiera tiene que conseguirse ese libro porque allá en la Corte siempre ha estado de moda y todavía lo citan. Como dice Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández en su derecho administrativo. Yo lo tengo y cuando sale una edición vuelvo y lo compro porque hay que tenerlo. Dicen, una de las 4 notas características de la administración estatal como persona jurídica, el Estado como persona jurídica. O sea, como abogados privados a veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿la fundación es una persona o no es una persona? ¿Los fideicomisos son un contrato o es una persona? O sea, ese debate, bueno, ahora estamos hablando del Estado, el Estado como persona, sujeto, procesal, etc. Una de las 4, o sea, sí lo es una persona, pero una de las 4 características de la administración estatal como persona jurídica es que es una persona jurídica superior, no es cualquier persona. Lo cual significa, dicen estos autores, que la administración en general, y ello va también con la administración tributaria, ostenta lo que ellos llaman supremacías operantes sobre los ciudadanos y las personas jurídicas privadas. No es cualquier persona, es como una superpersona. ¿Y por qué es superior? Porque el Estado representa el interés general a la colectividad y por ello tiene privilegios sobre los particulares. Volvimos al punto 1 de la exposición del marco constitucional. En consecuencia, el Estado representado por el gobierno, no es lo mismo gobierno que el Estado, el gobierno como la junta directiva de la sociedad, ¿no? La junta directiva es la sociedad, representa, acá el gobierno representa al Estado y el Estado somos todos. En consecuencia, el Estado representado por el gobierno, también llamado la administración, cada vez que hablamos de la administración es el órgano ejecutivo, es el gobierno, ¿no? Tiene privilegios
Punto. Tenemos que aceptarlo. Es así porque representa el interés general. Eso está en la clave de nuestro sistema jurídico. Y hay gente que no lo conoce. Por eso yo agradezco haber trabajado en el sector público y haber sido asesor, porque ahí uno aprende mucho. Entonces, cuando estás desde el sector privado, ya uno sabe qué está pasando del otro lado. Ejemplos: la jurisdicción coactiva que tiene el Banco Nacional, la Caja de Ahorro, la DGI. La primera que existiera, la DGI. Las demás fueron creándose después. El Estado es juez y parte. Le deja al Banco Nacional, no tienen que ir al banco a un juzgado civil a cobrar la hipoteca, la cosa. No, ellos mismos tan cobran. ¿No? Eso no es del todo justo, pero es así. ¿Por qué? Porque es el Estado. ¿Ya? Punto. Dentro de un proceso contra el Estado no se pueden aplicar medidas cautelares. ¿Han visto a alguien secuestrando al Banco Nacional en una demanda? ¿O a la autoridad marítima? No, no se puede. Es un privilegio. Si fuera una contraparte privada, a lo mejor sí la puedo secuestrar. Claro, con la fianza. Y eso pasa tanto en la jurisdicción civil como en la contencioso administrativa. Rescate administrativo. ¿Han oído esa figura? Ley de contrataciones públicas. Siempre ha existido. Desde la ley vieja de contrataciones públicas, cuando yo fui director de contrataciones públicas. Previa aprobación del Consejo de Gabinete, esta es la versión de la ley de hoy, artículo 137 de la ley de contrataciones públicas. El Estado puede dar por finalizada una concesión y retomar bienes y obras por razones de orden público. O sea, cuando el Estado le parece que ya los intereses públicos se la quita. Habrá indemnización, ya esa es otra cosa, pero se reserva ese derecho. Reflexión 5. La jurisdicción contencioso administrativa se creó en 1941 en la Constitución y después por ley en el año 43. Ella toda es un privilegio más del Estado. Es un privilegio la existencia de la jurisdicción contenciosa. ¿Por qué? Como el Estado especial es una persona jurídica con poderes superiores, es una más de los superamigos, no sé. Como el Estado es especial, no se le puede demandar en cualquier lado, ni en cualquier forma. Porque por eso la Constitución creó una jurisdicción especial para demandar al Estado. El Estado tiene, ya estamos llegando al arbitraje, el Estado tiene como privilegio que tiene una jurisdicción para él, ¿no? El Estado tiene el privilegio de que en una primera etapa, solamente la administración juzga a la administración. Recurso de reconsideración para hablar de lo tributario. Eso pasa en el MIDA, pasa en el Ministerio de Salud, no importa. Hablemos de lo tributario, que es el tema acá. Reconsideración ante el director de ingresos, apelación ante el Tribunal Administrativo Tribunal. El Tribunal Administrativo Tributario es parte del órgano ejecutivo. Por ahí había una tesis peregrina de que era una cosa así como que no era de aquí ni de allá, sino... No. El Tribunal Administrativo Tributario está dentro del gobierno, él es parte de la administración, no es parte del órgano judicial. Está la administración juzgándose a sí misma. Es como esa cosa que sale en las películas, que asuntos internos que juzgan los policías que se portan mal. Que es la policía, pero tiene otro departamento separado que juzga a los policías. Lo mismo. En una segunda etapa de los contenciosos administrativos, se puede mandar a la administración, al gobierno, al Estado, ante el órgano judicial, en una segunda etapa, pero no ante cualquier tribunal, sino que ante un tribunal que está hecho especialmente para el Estado. La Sala Tercera. Antes, cuando se creó en la ley del 43 y se mantuvo así como hasta los años 65, una reforma constitucional. Mira todos los años que van del 43 al 65, un montón de años. El Tribunal de los Contenciosos Administrativos ni siquiera era parte del órgano judicial. Era el Tribunal de los Contenciosos Administrativos. En el 65 se lo adosaron a la Corte y le hicieron la Sala Tercera. A veces juzgamos las instituciones que vemos hoy y pensamos que toda la vida han sido así. No, no era así. Pero la razón de ser es que, bueno, ya esa es una historia muy larga que se retrotrae a la Francia del siglo XIX. Olvidemos esa parte. Como es privilegiada, no se usa, ojo, otro privilegio del Estado. Como la administración es privilegiada, no se usa cualquier procedimiento para juzgar a la administración. Se usan procedimientos especiales en la vía gubernativa, procedimiento fiscal ordinario, por ejemplo,
Y en la sala tercera se usa el procedimiento contencioso administrativo. Ley 135 del 43, del 43, antes que se acabara la Segunda Guerra Mundial. Existe esa ley. Todavía está vigente. Fue reformada en el año 46 con unos cambios. Ese es el procedimiento administrativo que rige en la sala tercera hoy, todavía. Por lo tanto, tenemos que saber eso de dónde viene y por qué de un plumazo queríamos tumbar todo esto y diciendo, no, todo eso se borra y nos vamos para el arbitraje tributario, así como de la nada. Esas cosas no son tan fáciles. Tienen una razón de ser. Al Estado no lo defiende cualquiera. ¿Quién defiende al Estado? Como se trata del interés general, todos ponemos plata y de los fondos públicos nombran a un abogado del Estado, el Ministerio Público, con todo el equipo de la Procuraduría de la Administración. El señor Procurador de la Administración es el abogado del Estado. Artículo 206, numeral 2 de la Constitución Política, dice que él tiene que participar en los procesos contenciosos administrativos para defender el interés público, en unos casos y en otros en interés de la ley. 220, numeral 1 de la Constitución también está. Todas estas características, para no perdernos, son un privilegio del Estado que está en la Constitución y que debe respetarse. El arbitraje tributario le pasó por encima todo esto. Reflexión 6. Desde siempre, ese sistema que ya explicamos estuvo también pensado para los impuestos. Esa es otra. Porque algunos dirán, no, es que eso era para cuando un municipio pone una multa porque no limpiaste la hierba del... No, eso es para otra cosa. Los impuestos son diferentes. Los tributaristas somos diferentes. No, nosotros somos un mundo aparte. No es cierto. Desde el año 43, este sistema fue pensado para los impuestos. Moscote, que lo tenemos en estatuas y tal. Ellos pensaron en esto. En el artículo 49 de la ley 135 de 1943 del contencioso administrativo, se decía que en casos de impuestos que se exijan a favor del tesoro público, no el tesoro municipal, impuestos nacionales, había que hacer el depósito para poder demandar. Es decir, que ellos dijeron, bueno, como los impuestos son de la esencia del orden público del Estado, tú no puedes ir a la sala tercera de la Corte, bueno, en esa época era el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a reclamar malos cobros de impuestos que siempre los ha habido, hasta cuando yo era director, supongo, ¿no? Tú no podías ir a demandar eso si no pagabas primero. Eso tiene un nombre en latín, pero yo no sé latín. Podría escribirlo, pero no pronunciarlo. Entonces, ellos tenían pensado que esta ley y todo este sistema era para los impuestos también. Miren, en el año 96 se vino a derogar eso. O sea, que estuvo vigente desde el año 43, antes de la Segunda Guerra Mundial, hasta que estuvieron de moda los menudos. ¿No? O sea, eso no fue cualquier cosa. Hay otro artículo que prueba, que es la Ley 135/1943, artículo 74. Y, surprise, está vigente hoy, todavía mientras nosotros conversamos. Y dice, artículo 7.4, que en el procedimiento contencioso no se suspende el acto administrativo como posible medida cautelar, abro comillas, en las acciones sobre monto, atribución o pago de impuestos, contribuciones o tasas, cierro comillas. Si uno puede ir a la sala tercera en un recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción y puede decir, si pruebo ciertas cosas, pido a la Corte que antes que haya un daño inminente, no sé qué, suspenda el acto administrativo mientras fallo el fondo. Pero el impuesto, no. No se puede suspender. Eso está en la ley. Eso significa que los creadores, como dicen las películas, de los creadores de la era del hielo 1, tenemos la era del hielo 2. Bueno, de los creadores del contencioso administrativo, tenemos una norma desde el año 43 que establece con claridad que los impuestos son tan importantes que, uno, se demandan por aquí, por esta vía, y dos, son tan importantes que estos no los puede suspender
aunque sea una injusticia de la DGI y del TAT que la haya ratificado, tú demandas a la sala tercera, se presume válida la cuestión, no puede suspender. Es más, la DGI lo puede cobrar, para que sepan, mucha gente no se ha enterado. Se confirma que los creadores, como decía, del contencioso administrativo tenían claro que los impuestos se litigaban en la jurisdicción contencioso administrativa porque es un asunto de orden público. Toda la vida social así. O sea, el arbitraje tributario no ha descubierto que esto es así. Lo sorprendente no es eso, lo sorprendente es que quienes hicieron la ley no supieran que esto ha sido así toda la vida. Eso es lo sorprendente. No me siento yo alguien que está trayendo una novedad, simplemente recordando lo que siempre ha sido. Reflexión 7. Es verdad que en un Estado moderno, los privilegios de la administración no pueden representar abusos del Estado por sobre el ciudadano. Tienen los equilibrios. Para compensar violaciones de garantías individuales por parte de las autoridades públicas, la Constitución contempla la figura del amparo, que es el artículo 54 hoy. O sea, si dentro del proceso la DGI y el TAT se les va la mano, arbitrariamente uno puede poner un amparo. El amparo se introdujo en Panamá en el año 41, se copió de México y México se lo copió de los Estados Unidos, el injunction. Oye, suspendan esta cosa. Oye, no sé cómo era ni cómo es hoy, no soy experto en eso, pero sí sé que viene copiado de los Estados Unidos. En un principio el amparo solamente era contra la administración, miren ustedes. Pero lo que pasa es que ahora se prostituyó. Un juzgado de circuito te falla en contra, pone un amparo. Caso penal te lo llevas a un tribunal superior civil y se formó un enredo ahí. Pero el amparo era inicialmente contra la administración, precisamente si la administración hacía un desastre durante todas estas cosas y ya se le iba a la mano, violaba los derechos individuales, había que ir. O sea, esto tenía remedio, no podías quedar secuestrado por la administración hasta que llegaras a la sala tercera. Entonces, desde la óptica de la limitación de los abusos, es correcto que se establezcan y respeten cartas de derechos de los contribuyentes y asuntos equivalentes. Eso está muy bien, todo eso está bien, pero muy importante. Jamás la liga del respeto al derecho de los contribuyentes, del respeto al derecho a los usuarios de la cuarentena agropecuaria del MIDA, del respeto de los derechos de cualquier ciudadano frente a la administración municipal del municipio de Ocú, por ejemplo. Nada que involucre el respeto de los derechos del ciudadano puede llevarse hasta el extremo de que se nieguen los privilegios de la administración pública. Eso está mal, es inconstitucional en el arbitraje tributario. Y donde sea, esto no es un asunto, por eso yo comienzo hablando como que de otras cosas, porque es que este debate no es exclusivo del arbitraje tributario, ¿sí? Cada vez que alguien sale y dice, el Código de Procedimiento Tributario, que yo no he visto la norma, creo que no existe, pero alguien dijo, o a lo mejor sí existe, salva a los contribuyentes porque establece el principio de igualdad entre la administración y el administrado. Eso es inconstitucional. Si lo escribieron ahí, eso no puede ser. Nunca hay igualdad, porque, back to the basics, el interés general siempre está por encima del particular. Y los impuestos, interés general, el derecho del contribuyente no. Bien. Por eso, bueno, ya ese es el intercambio de información tributaria, otra cosa. Reflexión 8. Descripción y evolución histórica constitucional de la relación de la jurisdicción contenciosa administrativa y el arbitraje donde el Estado es parte. Clave también del problema. Ya esto no es derecho tributario, pero como el arbitraje es primero, el arbitraje tributario es primero arbitraje, después tributario. Pero primero es arbitraje. Hay que ver las bases constitucionales del arbitraje en Panamá y su relación con las situaciones donde el Estado es parte, porque el arbitraje tributario se refiere a una situación donde el Estado es parte. El Estado es parte porque los impuestos son cobrados por el Estado, una entidad pública. La Constitución del 41, que es la que crea el contencioso administrativo, hablando de arbitraje, dice que cuando el Estado es parte, la Asamblea Nacional es la que autoriza al presidente a someter a arbitraje los asuntos en que la nación es parte. Imagínense ustedes. Hay aquí a la asamblea. En receso de la asamblea,
cosa que no hay ahora, pero las constituciones anteriores, incluso la de Cádiz de 1812, tenía una especie de comisión legislativa permanente. Cuando la asamblea cerraba, había una comisión ahí que representaba al órgano ¿no? En receso de la asamblea, voto unánime, se necesitaba el voto unánime del Consejo de Gabinete y el concepto del Procurador de la Nación para que el presidente, él solito no lo podía decidir, necesitaba eso para llevar a arbitraje un caso de la nación era parte. Constitución del 46 se puso peor. La Asamblea autoriza al presidente a someter a arbitraje los asuntos en que la nación es parte. El receso de la Asamblea tenían que conseguir el voto unánime del Consejo de Gabinete. Bastaba que un ministro diga, me abstengo, se para. Concepto favorable. Antes no era favorable. Favorable del Procurador de la Nación. Voto de la mayoría de la Comisión Legislativa Permanente, esa que le mencionaba. Todo eso para llevar un caso de arbitraje. Así era ese país. No es el mismo de hoy. Constitución del 72 original. Se requería, ya se suavizó la cosa, para que el presidente pudiera hacer esto, el acuerdo del Consejo de Gabinete con el presidente. En el 72, evidentemente, ese acuerdo iba a llegar a ver la intención de los militares. Concepto favorable del Procurador de la Nación, y ya se podía llevar arbitraje. Ya es más suave, ¿no? Pero es bueno saber que era más duro. En la Constitución del 72, con la reforma del 78, del 83 y del 94, parémonos allí, porque hay otra reforma posterior. Para poder llevar arbitraje se necesitaba el acuerdo del Consejo de Gabinete con el presidente y el concepto favorable del Procurador de la Nación. Igualito que la 72 original. Pero en esta Constitución, y las anteriores también, pero resalto otra cosa. Decía, la justicia se ejerce por la Corte Suprema, tribunales y juzgados. Ya. No había arbitraje en Constitución. En el 2004, con todas las reformas anteriores, la de 2004, ya ahora la Constitución dice, para poder llevar un tema de arbitraje, se acuerda con el Consejo de Gabinete, el presidente y el concepto favorable del Procurador de la Nación, y se metió un párrafo novedosísimo del 2004 para acá, que dice que no aplica esa regla cuando hay un convenio contractual con pacto de arbitraje con el Estado. Esa excepción es de 2004. Así que se comienza a abrir como un espacio para que sí haya arbitraje cuando el Estado es parte. Y lo hay. Y agregan otra cosa, favorable al arbitraje. La justicia se ejerce por la Corte Suprema, tribunales y juzgados. La justicia también la ejercen tribunales arbitrales. Por primera vez en nuestra Constitución, en el 2004, se incorpora que los tribunales arbitrales también ejercen la administración de justicia, cosa que es un paso hacia adelante y estoy convencido de ello. En la reflexión 9, ¿cuáles son los choques del arbitraje tributario con la literalidad de las normas constitucionales vigentes que relacionan arbitraje donde el Estado es parte? Aquí está la esencia de mi visión de la inconstitucionalidad. El choque 1. No se cumplió para poner al arbitraje tributario el acuerdo que tenía que conseguirse entre el Consejo de Gabinete y el presidente para llevar temas de arbitraje. No dice, no se cumple con esa regla, que de alguna forma tenían que haber tratado de meterse en esa regla. Ni lo del concepto favorable, porque es un procurador de la nación que tiene una función en la Constitución. Y no importa, lo hicieron por ley. Pero, ojo, ese es un choque. El otro, porque es que por aquí no fue que se trataron de introducir, se quisieron anclar el arbitraje tributario en la excepción que existe desde 2004. Esa excepción dice, este numeral no se aplicará a los convenios arbitrales pactados contractualmente por el Estado, los cuales tendrán eficacia por sí mismos. Dice, ahí vamos a meter el arbitraje tributario. ¿Sí? Dice, eso es lo que dice. Este numeral, eso que dice que hay que pedir opinión al procurador, todas esas cosas, no, nada de eso va a aplicar si hay un convenio arbitral. Yo creo que tampoco cumple con esa excepción el arbitraje tributario, porque los impuestos no están basados en obligaciones contractuales,
sino que se fundamentan en la ley. 976 del Código Civil dice que las obligaciones surgen por la ley, los contratos y los cuasicontratos. Las obligaciones contractuales del Estado existen y en esa tenemos posibilidad de arbitraje, pero en las obligaciones que surgen por ley, no. Por ahí es que va la cosa. En mi lectura, y la Corte lo avaló. Pero ojo, menos aún, porque como estaba redactado el arbitraje tributario, no había acuerdo, nada, no había ningún convenio, mentira. El contribuyente solo decía cuándo llevaba o no el caso de arbitraje. Ni siquiera el director de ingreso podía decir, no, yo no quiero, no, va porque yo quiero. Entonces, ¿dónde está el convenio, el acuerdo de dos partes? Eso no estaba. Esta norma constitucional, uno dice, bueno, entonces, ¿para qué sirve esa norma constitucional? Tiene toda la utilidad del mundo. Esa norma fue hecha para las contrataciones públicas. Hoy en día hay arbitraje en contrataciones públicas y el Estado es parte, porque esa norma constitucional lo permite para agilizar las cosas. ¿Sí? Hay una jurisprudencia del 19 de febrero de 1979, antes de la reforma del 2004, donde el Pleno de la Corte declaró que era constitucional, que se podía poner cláusula compromisoria de arbitraje en los contratos ley. Por eso el contrato de los puertos tienen cláusula compromisoria de arbitraje, por esa jurisprudencia. Entonces, había ese debate y hubo un consenso nacional. Y en el 2004 reformaron la Constitución y dijeron, oye, hay que poner una salida ahí porque este es un Estado moderno y no puede ser que en casos de contratos no tengamos posibilidad de arbitraje. Y lo pusimos. Y está funcionando bien, dicho sea de paso. O sea, es una salida. Reflexión 10. El choque del arbitraje tributario con la jurisdicción contencioso-administrativa, que es un privilegio de la administración. Por eso yo tenía que explicarlo antes. Porque si ustedes no entienden esa parte, o lo que no sabemos de qué estamos hablando, pues no se ha recordado. Es un privilegio, ya lo tenemos claro. Entonces, lo primero que hay que descartar antes de responder esa pregunta es que hay una norma que es el 202 de la Constitución hoy, que ya se la reseñé, que dice que la administración de justicia también se ejerce por la jurisdicción arbitral. Y han querido extrapolar esa norma haciendo ver como la Constitución dice que se puede la jurisdicción arbitral, podemos meter arbitraje tributario, podemos hacer todos los arbitrajes que queramos. Pero esa norma parte de la premisa de que la materia sea arbitrable, no sea de orden público. Todo lo que no es de orden público se puede llevar a arbitraje. La otra cosa, el artículo 202 permite que la justicia privada también sea llevada al arbitraje, pero la misma Constitución, por el principio de universalidad constitucional, se interpreta globalmente. Esta norma no deroga a la jurisdicción contencioso administrativa. Quien diga que en base a que en Panamá se puede la justicia arbitral, ya eso es suficiente para crear el arbitraje tributario, está asumiendo que la jurisdicción contencioso administrativa fue derogada por el 202, y eso no es cierto. Sigue estando, incluso la jurisdicción contencioso administrativa está en el artículo 206, que es hasta posterior. La Constitución tiene que convivir el 202 con el 206. No podemos decir que uno derogó al otro. Una norma constitucional no deroga a otra norma constitucional. Son parte del mismo código, ¿no? Entonces, esto es una norma muy valiosa porque ha llevado el arbitraje a un nivel constitucional, pero eso no está diciendo allí que ya olvídense de la jurisdicción contencioso administrativa, que todo se puede llevar a arbitraje. Y eso lo dijo la Corte muy claramente. El primer choque del arbitraje tributario con la jurisdicción contencioso administrativa como un privilegio del Estado es que el arbitraje tributario no cae en ninguna de esas dos excepciones de que pidieron permiso al procurador, al Consejo de Gabinete, ni tampoco en la del pacto con profesor de arbitraje, que es para contrataciones públicas. No cae en ninguna de esas excepciones y a la vez desconoció la jurisdicción especial contencioso administrativa en la vía gubernativa y en la vía también, la otra, ¿no? El segundo choque es que el arbitraje tributario, sin caer en ninguna de las excepciones que la Constitución tiene desde 2004,
desconoció la jurisdicción especial contencioso administrativa, que es la vía exclusiva para demandar al Estado en temas tributarios de acuerdo a la Constitución. O sea, creaste una nueva forma para demandar al Estado en materia de impuestos, ignorando que la Constitución dice, no, es que es por acá. Entonces ahí eso fue frontal el choque. El tercer choque fundamental es que desconoció el papel de procurador de la administración. Pónganse en el lugar de procurador de la administración. Un hombre muy pasivo. Yo hubiera sido procurador de la administración. Oye, ¿qué están haciendo? Él es el abogado del Estado. Hicieron un arbitraje y no lo tomaron en cuenta. ¿Quién representa al Estado en el arbitraje tributario? Léanse cada una de las normas. Nadie dice nada. Entonces, el procurador sí tenía una función a nivel constitucional, ya que hicieron una cosa aparte por ley y no le preguntaron ni lo invitan a la fiesta. Eso tuvo verdaderamente hasta poco. Ve a ver la opinión del procurador de la administración. Claro, el demandante tiene razón, obviamente, ¿no? Porque también lo están dejando por fuera en una cosa que él tenía que. Hasta falta de estrategia, ¿no? El cuarto choque. Se desconoció la aplicación tanto de las normas procesales de la vía gubernativa como el procedimiento contencioso administrativo, que es de orden público. El quinto choque. Se desconoció el privilegio de la administración tributaria como representante del interés general y colocó al Estado a merced del interés particular del contribuyente, que es quien decide totalmente solo si el caso se llega a arbitrar. Imagínense, partimos del capítulo 1 de esta charla diciendo el Estado tiene privilegio, todo eso se lo llevaron de calle. Porque el contribuyente, usted le da el arbitraje tributario, el contribuyente es el que decide. Y la DGI no puede decir, no, me llevo esto de aquí, me lo llevo. Eso no iba con el concepto de Estado, representante del interés general, etc. En la reflexión 11, en la sentencia concreta, vamos a ver las posiciones muy generalmente de los dos procuradores. Ojo, que aquí hubo varias demandas y la Corte las acumuló. Por eso, porque el procedimiento constitucional requiere la opinión de un procurador o de otro, pero en este caso es opinión de los dos, porque hubo varias demandas y después al final las juntaron. Entonces, la sentencia comenta la opinión de los procuradores. El de la administración consideró que el arbitraje tributario es inconstitucional, debido a que viola las normas que crean la jurisdicción contencioso administrativa y que le dan competencia a la sala tercera, porque los temas de impuestos no pueden ser objeto de arbitraje y, claro, contradice funciones, no menciona lo del procurador, yo creo que fue cuidadoso, contradice funciones atribuidas al Consejo de Gabinete para autorizar someter casos a arbitraje y también viola la Constitución porque permite la suspensión del acto, porque la suspensión del acto afecta a la recaudación sin renta sustitutiva. El de la Nación, en su turno, un resumen esto no es literal, consideró que era inconstitucional el arbitraje tributario, que no considera que el arbitraje tenga cabida por su naturaleza en el derecho público. Yo discrepo ahí de procurador. Sí hay un marco constitucional para arbitraje en derecho público, en contrataciones públicas y en otro tema que la Corte menciona más adelante. Y en contratos ley, por ejemplo. O sea, ahí yo creo que está exagerado. Viola la prohibición que tiene la Asamblea de hacer leyes inconstitucionales y que la sala tercera, que es la esencia del asunto, es el foro natural para impugnar actos administrativos tributarios, porque la recaudación, dice el señor procurador, es de interés público. En resumen, hacemos énfasis que en el caso de los dos procuradores que se le pidió opinión, los dos consideraron que era inconstitucional el arbitraje tributario. La reflexión 12. La sentencia concreta, el resumen de la sentencia. El arbitraje como mecanismo de justicia privada. Es muy buena esa reflexión, explica muy bien el arbitraje. De hecho, el magistrado ponente participó mucho en el arbitraje. Cuando ejercía privadamente, o sea, es favorable al arbitraje, no en contra, una persona que sabe de arbitraje. El arbitraje como mecanismo de justicia privada reconocido en la Constitución se entiende que surge de una relación o vínculo que es de naturaleza contractual.
Las obligaciones nacen de la ley, contratos y cuasicontratos, según 974 del Código Civil. No todo puede ser objeto de la justicia arbitral. Hay un concepto que se llama arbitralidad. Y eso depende de A, las materias o cuestiones que se pueden llevar a arbitraje, y B, quienes están legalmente capacitados para pactar el arbitraje. El orden público es una limitación a la arbitrabilidad. O sea, cuando hay algo que es de orden público, ya no se puede llevar a arbitraje. Asuntos como el derecho del salario, derecho de menores, tributación, no son materia arbitrable, dijo la Corte. La Corte adopta, esta es muy buena, una definición de un autor del concepto de orden público. No apunté cuál era el autor. La definición es: institución de la cual se vale el ordenamiento jurídico para defender y garantizar la vigencia y la preeminencia de los intereses colectivos o generales de la sociedad, objeto que se logra limitando la autonomía de la voluntad. Un momento, tú no puedes pactar el tema, llevar el tema de impuestos a arbitraje, porque eso es de orden público y ya eso no va. Eso es lo que están diciendo. La recaudación de impuestos surge de la facultad de imperio del Estado, cuyo fundamento y obligación no se genera de la autonomía de la voluntad de las partes, lo que sería una fuente contractual, sino que se origina en la ley. Por lo tanto, no pueden ser los impuestos materia de cláusula compromisoria de arbitraje, porque el arbitraje solamente se permite en contextos de contratos, mediante la autonomía de la voluntad, no siendo el caso de los impuestos. La posibilidad de que la justicia arbitral esté admitida en el artículo 202 solamente se refiere a las materias arbitrables, lo cual no es el caso de los impuestos. No se puede dejar al director de la DGI la facultad de comprometerse para llevar al arbitraje este tema, porque los impuestos son bienes patrimoniales del Estado que son indisponibles. El juzgamiento de los actos administrativos está reservado por la Constitución para la jurisdicción contencioso administrativa. La inconstitucionalidad, es inconstitucional que el contribuyente tenga la opción de decidir si lleva el caso a arbitraje o a la jurisdicción contencioso administrativa. Esa opcionalidad, dice la Corte, desampara el orden público y debilita la facultad impositiva del Estado. Están protegiendo el estado de bienestar y la superioridad de la administración. Una sola idea es la que está en el fondo de todo. El Estado solamente, esta parte es importante, el Estado solamente puede ser parte de arbitraje en 3 casos. Uno, cuando son asuntos litigiosos con el concepto favorable, consejo de gabinete, procurador, etcétera, etcétera, que se han dado casos bastante. Y 2, en relaciones contractuales, contrataciones públicas, etcétera, concesiones o contrato ley. 3, el arbitraje internacional entre estados basado en tratados también se puede. Entre ellos, la Corte expresamente menciona el arbitraje tributario doméstico no es ninguno de esos. Ninguno de esos 3. Por lo tanto, no se puede. No significa que no se pueda en estas otras 3 opciones. Yo digo, este es un comentario mío, que estoy de acuerdo con la sentencia, lo cual es evidente, pero sí resalto algo, que no es la primera vez que la Corte afirma que la materia fiscal es de orden público y que no es objeto de arbitraje. Tampoco es la primera vez. La sentencia no es novedad, realmente. En una sentencia de 17 de marzo de 2008, cuya ponente fue la magistrada Esmeralda de Troitiño, actual magistrada del Tribunal de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Sala Cuarta de la Corte, que es la que revisa los arbitrajes, en un proceso de anulación de arbitraje sobre un contrato de juegos de azar que genera regalías al Estado, la Corte dijo, no, es que esto no es arbitrable. No eran impuestos, era otro tipo de ingreso público, que son las regalías en contratos de suerte. Pero la Corte dijo, es que todo lo fiscal no puede ser objeto de arbitraje. Ya eso estaba cantado, ¿no? Entonces, esta sentencia de la Corte ha sido la actual, la que comentamos hoy, destacada mucho por su que declara inconstitucional el arbitraje tributario doméstico. Pero yo pienso que no ha sido muy bien difundido y yo trato de hacer
énfasis en esa parte, en que esta sentencia también dice cuándo sí se puede el arbitraje en los casos en que el Estado es parte. Esta sentencia es importante hacia futuro. Es más importante por eso que porque declaró inconstitucional el arbitraje tributario. Porque la Corte se encargó de aclarar, señores, por ejemplo, si los convenios para evitar la doble imposición tienen, firmado entre dos estados, tienen una norma que dice, en materia de precio de transferencia puede haber un arbitraje para aclarar cuál de los dos estados es el acreedor tributario de tal tema, o esas convenciones en general, y eso se decide en un arbitraje entre estados, eso se puede hacer. Ya eso está dicho. Ya, si alguien trae una cuestión entre estados, nadie puede invocar, es que como la Corte declaró inconstitucional el arbitraje tributario, entonces eso no se puede. No, porque la Corte ya dijo que en los arbitrajes entre estados sí se puede, y no solo en materia de impuestos, sino en cualquier materia. ¿Sí? Eso tiene un valor de esta sentencia. Y también, pues, en materia de, bueno, sobre todo esa. Reflexión 13. Los salvamentos de votos. Porque, ojo, tenemos la costumbre en Panamá de decir, bueno, pero la sentencia no fue unánime, como si eso le quitara valor a la sentencia. No, hubo dos salvamentos de votos. Bueno, vamos a ver qué dijeron los salvamentos de votos. Los dos salvamentos de votos dijeron lo mismo. Dijeron que no era el momento para emitir la sentencia, porque la ley no ha entrado en vigor. Porque ya sabemos que la ley del arbitraje tributario entra en vigor en enero de 2023. Entonces, yo sobre eso es todo lo que dijeron los salvamentos de votos. Yo resalto dos cosas. Primero, lo más importante es que ninguno de los magistrados que salvó el voto dijo es que el arbitraje tributario es viable o está de acuerdo con la Constitución. Ni los que salvaron el voto dijeron es que esto es compatible con la Constitución. Y en cuanto a si no era el momento oportuno, yo creo que esos magistrados están equivocados, porque ¿qué sentido tenía esperar que entrara en vigencia la ley? Para entonces, hombre, no vaya a ser que alguien comenzara a aplicar el arbitraje tributario, estaban a medio proceso, después la Corte saca una sentencia y dice, no, es que esto es inconstitucional. Es un desorden y la Corte también tiene que ser responsable también al momento en que decide. Es como si dictara una sentencia que tiene repercusión en las elecciones del año, las próximas elecciones de presidente, y dictan la sentencia 3 meses después. Ya no tiene sentido. Entonces, la otra cosa, que los magistrados que salvaron el voto, pienso yo, estaban profundamente equivocados, porque la Constitución no dice por ningún lado que cuando una ley se demanda, la Corte, y la ley está en vacatio leyes que no entran en vigencia, no se puede la Corte pronunciar. Eso no lo dice la Constitución, eso lo inventaron ellos. El efecto de la sentencia, reflexión 14. La sentencia de la Corte, artículo 206, en materia contencioso administrativa y en materia constitucional, el efecto es que final, definitiva y obligatoria. O sea, no se puede sobre esas normas impugnadas hacer más nada. Y es una jurisprudencia importante hacia futuro. Reflexión 15. Miren, esto tiene mucha utilidad práctica. Porque es que hay una cosa que es la inconstitucionalidad, hay otra cosa que es la conveniencia de una ley. Porque puede ser constitucional, pero es inconveniente. Yo creo que además era inconveniente, no resolvía el problema. Porque el argumento es que se quiere resolver problemas para ir más rápido, porque no hay duda que la justicia en materia tributaria, tanto en la administración como en la Corte, demoran todo el tiempo del mundo. Eso es un problema real, es verdad. O sea, no estamos defendiendo que eso está bien. Pero es que tampoco esto resolvió el problema. Como estaba, poco más del 75%, para que ustedes sepan, más o menos más del 75%, pero digamos que el 75% de los expedientes de la DGI son asuntos de cuantías menores de $100,000 y por multas. Caso chiquito, un montón de casos chiquitos. Sin embargo, el arbitraje solamente era para casos mayores de $100,000 y no incluía los casos de multa. Entonces, si el arbitraje tributario era más rápido, ¿por qué dejar por fuera la gran mayoría de los casos? Entonces no ibas a resolver porque la DGI iba a quedar igual de llena, ¿no? La justicia tributaria arbitral es cara, no es barata. Este arbitraje se regía por los reglamentos de arbitraje de cada centro de arbitraje. Creo que había la posibilidad de hacer otro reglamento, pero en principio era por eso.
¿Quién iba a pagar esto? El contribuyente, no lo dice. ¿Quién pagaba el árbitro? El Estado. El procurador de administración no sale gratis. Para litigar había que pagar un árbitro. Si asumiéramos que la justicia arbitraria no fuera inconstitucional, quitemos eso ya en un ejercicio, aquí se estaba discriminando a los contribuyentes que no pueden pagar el arbitraje. Solamente pueden ser árbitros, según como estaban las normas, los abogados. ¿Por qué dejar por fuera a los contadores? Y se pueden llevar los casos de precio de transferencia de arbitraje, se podían, según esas normas, pero los financistas y economistas, que son los que mejor conocen el tema de precio de transferencia, no podían ser árbitros en los casos. Solo abogados. Todo lo que había en la ley. Es más, ni siquiera cualquier abogado. Solamente podían ser árbitros los abogados, abro comillas, expertos en materia tributaria. O sea, yo estaba ahí. Pero hay que ser honesto. En este país, contrario a Colombia y otros países, es algo muy panameño. El liderazgo de la asesoría tributaria todavía lo han tenido los contadores. Eso es verdad. Yo soy abogado tributarista, pero yo no puedo... ¿Qué me cuesta a mí con reconocer la pura verdad? Los pioneros abogados en su momento, hombre, José Javier Rivera, Mario Galindo, Didimo Río, que en paz descanse, el magistrado, que en paz descanse, Sarac, Pancho Vega, que está por ahí, hace tiempo no lo veo. ¿Me explico? O sea, esos fueron los pioneros, pero antes de eso, hasta la parte jurídica la asesoraban los contadores. Por eso hay muchos tributaristas contadores en Panamá que analizan mejor la jurisprudencia tributaria que algunos abogados. Esa es una realidad. Ah, pero ellos no podían ser árbitros. Eso está mal. O sea, vamos a ponerlo. Entonces, ¿cuántos expertos en materia tributaria, abogados hay en Panamá hoy? Con título 25, 30. Solo nosotros podíamos ser árbitros. Entonces, eso también genera otro problema. Como había la base desde la cual escoger los árbitros era muy poca, aumenta enormemente los conflictos de interés. Porque si yo me anotaba en la lista esa, yo no iba a dejar de ejercer la profesión. Entonces el día de mañana, no, ese no puedo ser porque aquí yo soy abogado de esa gente, o sí, abogado contra ellos. O sea, hay todo un problema. Había un efecto inmediato en la recaudación. Les he dicho, les he explicado, y eso está en la ley, que después que el caso se decide en el TAT, como no se puede suspender en la sala tercera, la DGI lo puede cobrar. Si después gano en la sala tercera, bueno, tendrán que darle la devolución, sabrá Dios. No conozco cómo han hecho, pero la DGI lo puede cobrar. Entonces, si el caso se iba al arbitraje tributario, se suspendía todo y cambiaba la cosa. Ya todo eso que Moscote y esa gente diseñó, borrado. Por lo tanto, la DGI tenía que esperar a que el asunto terminara el arbitraje, pasara por la apelación, por la revisión de anulación en la sala cuarta, para entonces, si ganaban, ver cómo cobraban. Mientras que ahora, si la DGI dice es 1 millón, el contribuyente apela al TAT y el TAT dice ese razonamiento de la DGI está medio malo, no es 1 millón, son $300,000. Esos $300,000 la DGI lo puede cobrar ya. Y el contribuyente se puede a la corte y gana el caso y después verá. Pero, como con el arbitraje tributario, no era así. Con el arbitraje tributario, desde que el caso se iba para arbitraje tributario, suspendido. La DGI no veía un real. ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchas historias ahí. Miren, se quejan o explican la necesidad del arbitraje tributario como quedó, lo han explicado, como una solución a las demoras en la DGI, que son reales y son un problema. Y en la sala tercera también, porque no solo la DGI está, la sala tercera. Lo mejorcito de los tres es el TAT, está bastante bien organizado y también a veces se demoran en sus decisiones, pero es el que está mejor, pero realmente
El asunto es demorado, eso no tiene ninguna duda. Pero como estaba diseñado el arbitraje tributario, para que el tribunal arbitral pudiera tomar una medida cautelar, tenía que ir a pedir permiso a la sala cuarta de la corte. O sea que mientras eso bajaba de la corte, ahí esperando. El recurso de anulación, después que se acaba el arbitraje, ¿quién ha dicho que la DGI tenía que aceptar la decisión en contra, por ejemplo? Podía llevar el caso a la sala cuarta, espera ya en fila, todo lo que maneja la sala cuarta. Igual quedabas en la corte. Es más, introdujeron algo bastante raro. Y es que después que ya la DGI ganaba, entonces el caso pasaba de la sala cuarta a la sala tercera, para que la sala tercera lo ejecutara. O sea que la sala tercera era la que tenía que ir a cobrar los impuestos, no la DGI. Entonces eso estaba ahí, ¿verdad? Estaba enredado. Hay mucho más. No había cosas de contradicción, porque miren, hay una norma que dice que el arbitraje tributario solo se podía después de agotada la vía gubernativa, pero otras asumen que era antes. Quiere decir que había que hacer reconsideración, tal, ir al TAT, después de decir el TAT, entonces ya el arbitraje. Pero otras normas del mismo arbitraje no decían eso. Entonces, ahí eso no estaba claro. Entonces, la sola confusión te podía atrasar. Reflexión 16. Bueno, esta me la voy a saltar, se está extendido demasiado el tiempo, creo que algo de eso ya lo dije. La 17. El problema real de la demora en los casos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Porque es importante, como abogado, asesor de empresas, para mí es importante que no quede como que uno dice, ayudé a borrar el arbitraje. Es porque yo estoy defendiendo el status quo. No, la DGI ha demorado toda la vida, demoró con el director anterior, con el actual, con el que sigue, demorará en sus decisiones. Ese no es un problema que se resolvía con arbitraje tributario, pero tenemos que enfrentarlo. O sea, no podemos decir, ah, bueno, pues ya se acabó aquí la cosa. Al contrario, aprovechemos la ocasión para ver dónde está el problema, para ver si lo resolvemos, ¿no? La razón de ser de que tenemos demoras en la sala tercera. Mire, en el caso de la DGI, que estaba en la reflexión anterior, lo digo en pocas palabras. No tiene autonomía, no tiene recursos, no tiene estabilidad el personal, no tiene entrenamiento. Cada vez que llega un gobierno sacan a todo el mundo y ponen a otra gente. Eso es algo técnico, eso no se puede. Si tú no fortaleces a la administración tributaria, jamás van a sacar las cosas rápido, porque no las entienden, porque son muy pocos, porque el personal carece de recursos técnicos de todo tipo. Eso pasa, eso es así de simple. Y puede ser don Publio de Gracia, el actual director, puede ser quien sea, que con la estructura que hay, no va a sacar rápido los casos. Entonces eso tenemos que aceptarlo, porque aquí, para mí eso es parte de esa estrategia de disminución del estado de bienestar que ha sido mantener a la DGI chiquita, debilita, para que nadie pague impuestos. Por eso en Panamá hay un 73% de evasión del impuesto sobre la renta de la persona jurídica, de acuerdo a lo dicho por la CEPAL, porque la DGI carece de músculo. Y hay gente de todos los partidos políticos, de todos los lobbies interesados en que se mantenga chiquitita. Entonces, tras que la tratan de mantener chiquitita, débil y sin recursos, encima la han ido despedazando, sacándole cosas. Primero querían quitarle la cobranza, con cobrancelismo, quitarle la facultad de decidir caso, con el arbitraje, y la quieren desarmar. Cuando un Estado sólido y serio, que debe hasta el modo de caminar, como decía mamá, necesita recaudar ingresos propios porque no puede seguir viviendo con la tarjeta de crédito. Pero ahora, la demora, vamos a hablar ahora de por qué la demora en la sala tercera. Porque es que aquí no solo se sacaba los casos de la DGI y del TAT con el arbitraje tributario, parece sacarlo, sino que se lo quitaban a la sala tercera de la Corte. Porque es que eso demora mucho. Vamos a hacer. El problema es que la sala tercera se convirtió en una gran corregiduría del país. Ese es el gran problema de fondo. Allí van casos desde tributario de $1.500.000 hasta multa en municipio de $250.000. Y no el municipio de Panamá, porque hay gente que vive en la ciudad de Panamá y piensa que el país solo es la ciudad de Panamá. Pero ahí van multas de Alange, del municipio de Tonosí, de El Real en Darién. Ahí va despido de funcionarios públicos, el IDAN en Boquete,
reconsideración, apelación, ¡pam!, caen en la sala tercera. Eso es enorme, el volumen de expedientes. Y son solo 3 magistrados. Eso, ¿por qué se dio así? Y el problema, ese problema no es exclusivo de lo tributario. ¿Quién ha dicho? Eso se resuelve, eso pone en evidencia que el arbitraje tributario no es la solución, porque tú no puedes resolver el atraso, la demora en la sala tercera, haciendo arbitraje tributario para cada cosa. Es que en el Ministerio de Ambiente demoran mucho, vamos a hacer un arbitraje de ambiente. En el Ministerio de Salud hay temas como la medicina, los permisos, demora mucho, vamos a hacer un arbitraje, ¿no? El Ministerio de Salud. Vamos a hacer un arbitraje y vamos quitando poco a poco, desarmando la jurisdicción contenciosa administrativa, porque es que la Corte demora mucho. Esa no es la solución. Eso no es una solución institucional a un problema que es real. ¿Qué es lo que pasa? En Panamá no hay, como otros países, que una jurisdicción contenciosa administrativa con juzgados de primera instancia, que nada más ve ciertos temas chiquitos, ciertas cuantías, una apelación a un tribunal superior y después que a la Corte nada más van casos importantes. Temas de despido de un funcionario que gana salario bajo, nada más tiene derecho a reconsideración al tribunal, ya, punto, fuera. Apelación en caso de violación de los derechos humanos, una cosa, ya, fuera, no va a la Corte. Fuera, ya, tú vas a tener que a la Corte casos de multa de la DGI que no pasan de $1000. Ni siquiera tienen derecho ahí, nada más se mueren en la jurisdicción contenciosa administrativa, no va a la judicial. Vamos, o sea, estoy pensando en voz alta. Cuando tú clasifiques los temas importantes y a los tribunales superiores, solamente a lo grande, como es en Colombia, y aumentas la cantidad de magistrados, todo sale más rápido. Pero tenemos una jurisdicción contenciosa administrativa, y estoy resumiendo, que fue hecha en 1943 en un país que tenía 600,000 habitantes. Nosotros hoy tenemos un país más desarrollado, 4.5 millones de personas, administramos el canal. En esa misma sala tercera, los asuntos laborales de los sindicatos del canal, de los gremios que hay ahí adentro, van a la sala tercera también. ¿Ustedes sabían? O sea, ellos tienen un expediente que, bueno, los remolcadores del canal, los capitanes tienen un problema con la administración, hay millones de dólares, y el canal de Panamá, lo importante que es eso. Al lado tienen otro expediente que dicen, el juzgado de Ocú puso una multa de $250 a fulano porque no limpió la hierba del monte. En el mismo tribunal, o sea, eso es una vergüenza ya. Ese es el gran problema que nosotros tenemos, ¿no? Allí van los casos de impuestos y se revuelven con todo eso. Entonces, eso es un asunto que alimenta la corrupción, porque entonces como todo se demora, ya la gente comienza a buscar caminos paralelos. Eso tiene una explicación más larga, pero yo sé que me he extendido demasiado y llego a la conclusión siguiente. La capacidad de endeudamiento del país ya llegó a tope. La DGI se tendrá que fortalecer, queramos o no queramos. Porque los que nos prestan plata nos van a decir, oye, tú tienes que poner más. Porque ya, ¿no? Límite de endeudamiento, lo que tú seas, te voy a dar chance, ya pasó, ya estamos post-COVID, pero llega un momento que tú no puedes seguir viviendo con tanta deuda y encima gastando mal, ¿no? Porque ya eso, consenso, ¿no? Hay que darle recursos personales, estabilidad, etcétera, a la DGI. Se debe detener esa agenda ideológica exagerada, imprudente, que lo que busca es despedazar a la DGI, quitarle funciones, machacarla, siempre ponerla en una condición de debilidad para que eso se mantenga en el ambiente en que está, que no nos gusta. Yo sé que no nos gusta. Entonces, la otra cosa, a mí me parece, esto me lo dijo una amiga, esto no es idea mía, que es legítimo que los abogados queramos ganar más dinero. Eso es legítimo. Pero no debe ser que queramos ganar más dinero a costa de la institucionalidad del país. Si para hacer una jurisdicción contenciosa administrativa más moderna no lo podemos hacer por ley, que esa es la parte que me salté, porque la Constitución es la que dice que solo hay un tribunal contencioso administrativo en el país. Eso es lento, reformar la Constitución, es doloroso, pero esa es la vía institucional y eso es lo que tenemos que hacer. Y en el caso de la DGI y el TAT, pues fortalecerlos y darles autonomía, tiene que darle un tratamiento como al Ministerio Público,
como a la corte, como a la policía, a políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hagamos eso y nos comienzan a cobrar impuestos en serio, pero con fundamentos legales, no a veces esas cosas que salen, vamos a respetar mejor y van a poder sacar los casos más rápido. Y habrá menos casos también que manejar. Muchas gracias y disculpen el exceso del término. Muchísimas gracias a usted. Licenciado, entonces, por lo que nos comenta, pues esa es la única forma de tener un arbitraje tributario doméstico, cambiando la Constitución. Bueno, si lo ponen en la Constitución, sí. Yo no estoy de acuerdo que lo pongan, pero si lo ponen en la Constitución, porque ahora mismo es inconstitucional con la Constitución que tenemos. Eso así de simple. Es como el arbitraje en contrataciones públicas. Antes del 2004 era inconstitucional. Sí, acá. Y yo no creo que sea necesario, honestamente, porque sería una evidencia más, o sea, es como una renuncia a fortalecer la administración tributaria. Porque la DGI, si la fortalece y no cuesta tanto, eso no cuesta tanto, eso no lo hacen porque no quieren. Y lo digo con todos los gobiernos, esto no es un asunto de este gobierno o el anterior, no. Eso no lo hacen porque no lo quieren. Pero organizar los expedientes de la DGI y sacarlos con recursos, un 10 millones de dólares tú pones personal y menos, fijo en el presupuesto y sacas todo rápido. O sea, yo lo que veo es que no podemos caer en la trampa de decir, es que la única solución del arbitraje tributario, eso es mentira. Eso es mentira, porque no es verdad que no se pueda hacer ahí y no es verdad que necesariamente el arbitraje tributario es más rápido. Ojo, esos casos en la sala cuarta de anulación de arbitraje tampoco son rápidos y allá vamos a quedar. Entonces, ¿qué tal si comenzamos a ver que simplemente hay que darle eficiencia a la DGI? ¿Por qué eso no es una opción? ¿Por qué no la quieren? ¿Por qué esa se descarta? Si eso es fácil y barato. Se optimiza lo que ya está. O se hace algo nuevo, pues, porque tampoco es que lo que está necesariamente bueno, pero es que el cambiar por cambiar, solo como para decir que es que la DGI no pudo, pues que la DGI no pudo porque no lo han dejado. Entonces, esto es parte de una trampa, a mi juicio. Creo que puedo ser un poco exagerado, pero eso va por ahí. Sí, cuando yo llegué a la DGI en el 2014, el piso de donde tenía que estar la jurisdicción coactiva solamente estaba totalmente vacío y en una esquina había un grupo de sillas amontonadas como las escuelas cuando las abandonan en el verano. No existía jurisdicción coactiva. La estaban desarmando a la DGI. Hoy en día hay 3 jueces y tienen un piso trabajando. Yo hubiera podido decir, esto ya ciérrenlo, privaticemos la recaudación de impuestos. Eso es inconstitucional. Entonces, ¿qué había aquí? El departamento de 2014 también, departamento de cobranza administrativa, privatizado, cobranzas del istmo. Cuando yo fui viceministro en el gobierno de Mireya Moscoso, por allá por el 2003, 2004, la capacidad del personal de fiscalización de la DGI era por lo menos 3 veces más en personal y en formación que la que yo encontré en el 2014. Si es que lo han ido llevando todo para atrás, para que no funcione. Y esto es parte de lo mismo. Es que no se puede, es que el Estado no puede, es que debilitemos al Estado. Aquí hay una agenda ideológica de debilitamiento del Estado de bienestar, no tengo la menor duda. Así yo lo veo. Entonces, eso no, resolver los casos tributarios, si tú tienes personal capacitado, tiempo, estabilidad, que no anden asustados por ahí porque cambia el gobierno y los votan, con un equipo, 50 personas, bien preparadas. Primero los preparamos, sacan ese momentito. Pero es que no veo manera que eso se haga. No es tanta la cosa.
Pero bueno, esa es mi opinión solamente. Yo no pienso que sea la única forma de ver las cosas, ¿no? Pues sí. Pero decía Carolina, por pensar en este tema, que tiene bastantes ideas, era inconstitucional el arbitraje. Julio, mi pregunta y a Carolina es la siguiente. Ya sabiendo que el arbitraje es inconstitucional, tributario, por la sentencia de la Corte, y faltan, si no me equivoco, menos de 3 meses para que entre el Código de Procedimiento Tributario. Y bueno, como yo lo hice de manera pública, a través de un escrito, que el código tiene oportunidades de mejora, por lo menos así yo lo considero, y otras personas también. ¿Cuál sería su recomendación para que Panamá tenga una codificación tributaria? Bueno, ojo, sabiendo que en 3 meses no vamos a tener 3 meses. La Asamblea todavía tiene un periodo más, ¿no? Sí. Mira que yo pienso que la existencia misma del código, con todos los defectos que pueda tener, porque es importante decirlo, el código de procedimiento tributario no es solamente el arbitraje tributario, eso era una parte, nada más. O sea, hay gente por ahí pensando que el mundo del código se acabó. No, no, no. Yo creo que la existencia del código de procedimiento tributario es un reconocimiento a un problema del desorden de la legislación tributaria, que no es exclusivo de Panamá, producto de que los impuestos siempre son un asunto de influencias, lobby, aquí en Estados Unidos, en Francia, en todos los países. El que diga que no, las leyes van cambiando dependiendo de las pujas y las repujas de intereses, porque quién quiere pagar menos, tal vez. Entonces, las políticas económicas. Yo pienso que 3 meses, me preguntas a mí, hay todo el tiempo del mundo, porque ya todo lo que hay que corregir está ubicado. Es cuestión de que quienes tienen el liderazgo del país monten una comisión de gente preparada y artículo por artículo, digo, mira, este aquí se nos fue la mano, este vamos a corregirlo. Aquí hay temas de redacción, hay contradicciones, y yo creo que todo el mundo ya leyó dónde están los issues. Si hubiera voluntad y capacidad política, no solo política, interés académico de parte de los actores, se puede hacer perfectamente. Hay cosas tan sencillas, por ejemplo, las normas de que habla de domicilio fiscal. El título dice domicilio y residencia fiscal. Al haber dicho y residencia fiscal, parece que modifica las normas de residencia fiscal. Y eso tiene implicaciones para la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición, y tiene implicaciones para la aplicación de las normas de FATCA, de la determinación de cuándo es panameña o no es panameña una entidad sujeta a reportar en el CRS, etcétera, etcétera. Ahí, esa norma, nada más hay que cambiar el título, son como 2 normas. En vez que diga domicilio y residencia fiscal, nada más debe decir domicilio fiscal, porque el contenido, todo es de domicilio fiscal. La verdad que fue un error. Ya, bueno, ahí hay una menos. Pues. ¿Qué más? Y así, ya, por favor, o sea, a veces como que en Panamá nos enredamos en eso, pero si ahí hubiera agarrar, porque tiene cosas muy buenas, por ejemplo, el tema de los intereses, que es totalmente injusto, y hoy en día, mientras la DGI, el TAG o la Sala Tercera, por todo eso que hemos explicado, demoran, los intereses van corriendo en contra del contribuyente. Eso está mal, pero está en la ley así. Eso el Código de Procedimiento Tributario ¿cómo se llama? Le da un término, le hace un corte, eso vale oro. Dación en pago, eso no existía antes en Panamá, y los términos de prescripción se racionalizan. Tenemos unos términos de prescripción que son una vergüenza. Internacionalmente nadie puede creer que aquí en Panamá los impuestos de retención como dividendo, 15 años después te lo pueden cobrar. O sea, eso es totalmente medieval. Con intereses y recargos. No, eso no, eso. Que te El Código de Procedimiento el Tributario racionaliza hay una serie de cosas pero bueno, se requiere liderazgo, ¿no? Y convocar y ya. Y yo creo que no es imposible. Se lleva, ponte, todos los gremios y la Administración Tributaria y el TAT van juntos de la mano. El TAT tiene, porque su encaje con el Estado es a través del Ministerio de Economía y Finanzas,
tiene la facultad de llevar un borrador de proyecto de ley al ministro. El ministro dice, ¿ustedes están de acuerdo? El ministro lo puede llevar al gabinete, el gabinete lo lleva y le va, todos van a diputados y lo aprueban de aquí a diciembre. Si los diputados ya lo que necesitan es hacer alguna cosa buena, porque no tienen precisamente una buena imagen, podemos ayudarlos. Pues. Yo no lo veo imposible. Todo lo que hay que corregirle está ubicado. Ese es mi planteamiento, pero lo que sí no había que dar en cuenta son 3 meses, pero no es imposible. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Tiene alguna pregunta? Los que todavía nos acompañan, gracias por mantenerse conectados. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, muchísimas gracias a AMCHA, muchísimas gracias, licenciado Cortés, por acompañarnos este día con sus valiosas reflexiones sobre, y mucha docencia sobre cómo nace, pues, estos principios constitucionales y de lo contencioso administrativo. La verdad es que sumamente interesante. Muchísimas gracias. Hombre, un placer. Ojalá se repita con otros asuntos. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a los que nos acompañaron acá en las oficinas de AmCham y bueno, nos vemos en el próximo evento del Comité de Legislación de Impuestos.